¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a hacer este video para hablar un poquito sobre la hipérbola. Estamos estudiando función racional y vimos que el gráfico de una de las funciones racionales que estamos estudiando siempre es una hipérbola. Y podemos ver una de las definiciones de hipérbola, que es la hipérbola como lugar geométrico. Entonces, una hipérbola es un lugar geométrico o el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos es constante. Esos puntos fijos se llaman focos. Entonces acá, si tenemos puntos F y F', que son los focos, todo punto de la hipérbola, todo punto P de la hipérbola va a cumplir con la condición que si yo tomo la distancia desde P a uno de los focos y le resto la distancia de P al otro foco, el valor que voy a obtener es un valor K constante. Después, cuando se estudia esto en otros cursos, se le da nombre a esas distancias, distintos valores. Pero básicamente lo que podemos decir es que es una distancia constante. ¿Por qué en valor absoluto? Porque si el punto P estuviera en esta rama, ¿no? El punto P, ahí la distancia de P a F' va a ser mayor que la distancia de PF, pero la resta en valor absoluto da la misma constante K. Entonces lo que voy a hacer es mostrarle cómo construir en GeoGebra un punto de una hipérbola. Básicamente les voy a contar antes de hacerlo acá, lo que yo voy a tomar son dos puntos, que no se van a llamar F y F', no importa cómo se llamen, y si yo tengo un valor, le doy un valor a esta constante, por ejemplo, yo tomo un valor K, ¿cómo hago yo para construir un punto que la distancia de P a F menos la distancia de P a F' me dé K? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es trazar la recta que contiene este segmento, vamos a llamarle este punto A, y trazar la mediatriz del segmento A, F'. Este segmento, si yo le trazo la mediatriz, esa mediatriz va a cortar a esta recta en un punto que llamamos P. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si yo miro la distancia desde P hasta F', va a ser igual que la distancia de P hasta A. Vamos a llamarle D a esta distancia. Y eso por ser mediatriz, ¿no? Que el punto P, como está en la mediatriz, equidista de los extremos del segmento. Y si le llamo D mayúscula a la distancia desde P a F, vamos a llamarle D mayúscula, entonces, ¿qué pasa? La distancia de P a F menos la distancia de P a F' es, si esta distancia es D mayúscula, la distancia de P a F' es D minúscula, pero ¿qué pasa? D minúscula, si yo se lo resto, acá vamos a ver con el, ¿no? Si yo le resto a D mayúscula, que es todo este segmento, le resto la medida D minúscula, lo que me queda es K. Entonces, esa distancia va a ser K. Esa básicamente es la idea de la construcción. Entonces, si vamos a GeoGebra, ahí ya vamos a borrar todo. Lo que hago entonces es tomar dos puntos, que van a ser los focos. No los voy a renombrar, voy a dejar que automáticamente le pone los nombres. Voy a trazar un segmento de longitud constante, que sería el valor de K. Vamos a tomar un valor 4, por ejemplo. Y voy a trazar la recta que contiene ese segmento. Una cosa que tenemos cuando hacemos con GeoGebra es que yo puedo cambiar la posición del segmento, por lo tanto cambia la posición de la recta. Y ahí voy a trazar la mediatriz. Y donde se corta la mediatriz con la recta voy a trazar el punto. Este sí sería el punto P. Yo lo puedo renombrar todos, ¿no? Vamos a llamarle a este punto P. Vamos a llamarle P. Acá a ver si me deja. P. Y cuando yo cambio la posición del segmento, ustedes ven que cambia la posición de P. Ahora, una herramienta linda que tiene GeoGebra para visualizar es que yo puedo hacer clic en P y esta pestaña que dice acá, este botoncito, activar el rastro. Entonces, cuando yo mueva el segmento, la posición del segmento,
va activando, vamos a sacar esto acá, va activando el rastro del punto P, las distintas posiciones donde queda en el plano. Y ahí uno puede ver cómo se forma esa curva, ¿ah?, que es la hipérbola. Y si paso para este lado, se forma la otra rama, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos, por donde va pasando, ese rastro que va dejando, cada uno de esos puntos cumple con la propiedad que la distancia de P a un foco menos la distancia de P al otro foco es constante. ¿Ah? Y bueno, ahí dependiendo cuál sea la distancia entre los focos, cuál sea el valor de la constante, ahí la hipérbola puede ir quedando más abierta, más cerrada, y ahí se va jugando con algunos parámetros. Yo le voy a dejar en la descripción de este video un link a una página de Uruguay Educa, donde hay una animación también hecha en GeoGebra que les permite a ustedes ver la hipérbola y los distintos elementos de la hipérbola, los ejes, los vértices, vértices, asíntotas, focos, ¿ah?, para que vean un poquito más algunos conceptos relacionados con la hipérbola. Pero lo que quería mostrarles es básicamente cómo queda la hipérbola cuando uno va trazando varios puntos con esa condición, que la diferencia de distancias a los focos sea constante. ¿Ah?